Buen día. A continuación revisaremos el proceso de generación de CFDI de pago y de anticipo en el sistema AdControl ERP. Para esto, iniciaremos revisando la siguiente gráfica para la primera parte de estos CFDIs, el cual consistirá en la generación de CFDI de tipo pago. En el sistema se deberá capturar un contrato con CFDI de tipo inmobiliario. Esto iremos paralelamente en el sistema, simplemente para indicando donde podemos realizarlo. En el menú clientes se capturará un contrato en el sistema. Posteriormente, ese contrato de tipo inmobiliario se le generará el CFDI, y la generación de los CFDIs pues podrán realizarse directamente desde esta pestaña en el menú clientes, CFDI de contratos inmobiliarios. Recuerden que para cada uno de estos procesos existe un manual, un tutorial y una guía, la cual tiene el mismo nombre de cada una de estas ventanas que estamos viendo a continuación. Una vez que se generó el contrato con su CFDI, se podrá recibir los depósitos del cliente. Los depósitos del cliente podremos recibirlos en el menú tesorería, depósitos inmobiliarios. Una vez generados estos depósitos del cliente, se podrán aplicar los depósitos a los contratos. Al aplicar el depósito a contratos, que también se realiza desde la misma ventana de tesorería depósitos inmobiliarios, podremos vincular entonces el depósito recibido con el primer contrato generado con nuestro cliente de tipo inmobiliario. Finalmente, una vez que se aplicaron los depósitos al contrato, específicamente algún periodo o periodo de ese contrato, ya se podrá en el sistema entonces generar el CFDI de pago, el cual lo veremos a continuación, pues se podrá capturar en este menú clientes en la opción de CFDI de pago y anticipo. Igualmente, otra forma también de poder realizar CFDI de pago bajo otra modalidad completamente diferente es cuando con un cliente le generamos previamente una factura al cliente con CFDI. Para esto pues nos ubicaremos desde el menú clientes, segmento facturas, y se generará una factura para clientes 3.3 ya con el CFDI generado. Una vez que está esa factura realizada, se podrá recibir los depósitos del cliente, el cual pues podremos capturarlo desde el menú tesorería depósitos. Y finalmente, una vez que ya se capturó el depósito, podremos aplicar el depósito a esta factura. Una vez aplicado el depósito a la factura, podremos desde este menú tesorería, la misma ventana de depósitos nos permitirá aplicar ese depósito a la factura capturada. Ya en el sistema entonces podremos ir finalmente a generar el CFDI de pago. Este CFDI entonces del pago pues es la misma ventana en la cual también anteriormente se podría generar en base a los contratos inmobiliarios, pues también la factura de facturas aplicadas, el depósito aplicados a estas facturas también podrá generar un CFDI de pago. Directamente entonces en el sistema, ya viéndolo directamente en nuestro ERP, nos ubicaremos en el menú clientes y accederemos a la ventana de CFDI de pago y anticipo. Inicialmente el sistema en esta ventana incluye unos filtros en la parte superior que nos permitirá controlar qué tipo de CFDIs se pueden generar y cuáles ya se generaron. En el caso siguiente, por default viene activada la primera opción, que es el CFDI de pago por generar. Es decir, el sistema detectará todos aquellos depósitos que podrán ser susceptibles a ser justamente generables un CFDI de pago, indicándonos en el sistema si el depósito ya fue aplicado, ya sea a un contrato o a una factura, es la razón social de ese cliente al cual se le aplicó, la forma de pago que venía estipulado desde el sistema, que también se puede modificar en este momento, se puede hacer algún cambio, un ajuste antes de generar el CFDI, el importe del depósito que se aplicó, los conceptos, y también por supuesto pues nos indicará el sistema el banco al cual se generó ese movimiento, es decir, a qué cuenta nuestra entró este dinero. Adicionalmente, para poder generar el CFDI, más a la derecha pues nos mostrará información sobre el folio del depósito, la fecha en la que se generó el depósito y el proyecto vinculado. Los demás datos están vacíos, ya que todavía no ha sido generado un CFDI en esta misma ventana. Para poder generar el CFDI deberemos realizar las siguientes acciones. En la parte superior indicaremos, de acuerdo al rango de fechas, ya que el sistema solamente nos muestra los depósitos de acuerdo al rango de fechas definido, tendremos que indicar el lugar de expedición del cual queremos que justamente sea relacionado nuestro CFDI. Igualmente, este lugar de expedición viene vinculado con un código postal y una serie por default, la cual también podrá ser modificada en el caso que se requiera. Una vez que están generados estos datos, ya podremos seleccionar el movimiento que queramos generarle el CFDI.
de pago en este caso, ¿no? Por ejemplo, podemos elegir este depósito de 40.000 pesos que fue aplicado a este cliente Juan Pérez, al cual querramos pues realizarle el CFDI de pago. Adicionalmente podemos todavía complementar más información como el banco origen. Si ya tenemos conocimiento de qué banco nos depositó nuestro cliente, pues podemos indicar ya los datos que también aparecerán en el CFDI oficial del sistema. Tanto el banco origen, la cuenta origen, como un número de operación. Una vez indicado esto, se selecciona los depósitos o cualquiera de los depósitos que se quieran aplicar, incluyendo se pueden generar simultáneamente varios CFDIs en el sistema. Se seleccionarán aquellos depósitos que se quieran generar el CFDI de pago y con el botón de la parte inferior, generar CFDIs, le daremos un clic confirmando la acción en el sistema. Nos dará el sistema un listado de resultados, los cuales se verán en la última columna. Si no hay ningún inconveniente, el CFDI se hará generado. Esto quiere decir entonces que el sistema entabló comunicación con el SAT y recibió como respuesta positiva el timbrado de un CFDI. El SAT envió también este XML, este CFDI, en respuesta, y el cual se almacenó en una carpeta establecida en el sistema en la configuración de los parámetros. En esas carpetas el sistema irá guardando, ya sea localmente o en un servidor, todos los XML o CFDIs que se vayan recibiendo por parte del SAT. El sistema aquí nos indicará entonces que el depósito ya fue aplicado y también ya se generó su CFDI de pago. En estas casillas no lo indicará. Ahora, para poder generarle el PDF a este CFDI generado, bastará con filtrar en la parte superior otra de las opciones. Si el CFDI de pago ya está generado, podremos ubicar el tercer filtro. El tercer filtro se refiere a CFDI de pago generados. Al darle un clic, el sistema nos mostrará, de acuerdo al rango de fecha de los depósitos, todos aquellos pues que ya se les haya generado un CFDI, como nos lo indica aquí, un CFDI de tipo pago. Pero todavía no está generado un PDF de pago. Para poder generárselo, bastará con seleccionarlo y el botón en la parte inferior nos permitirá generar el PDF. Al darle un clic, confirmamos la acción y de todos los formatos establecidos se pueden generar más formatos, pero en este caso si son CFDI de pago, pues elegiremos el correspondiente con el nombre de pago. Al aceptar, el sistema permitirá entonces pues la generación de este CFDI, el cual podremos abrirlo a continuación. Aceptamos y si visualizamos ya se encuentra en la casilla activa de PDF pago, es decir, ya se le generó el PDF de pago. Para consultarlo bastará con darle un clic en esta celda gris, en la flecha que se desplaza hacia abajo, y de inmediato el sistema abrirá cualquiera de sus aplicaciones que tengan ustedes configurado para la generación de PDFs, indicándonos pues el XML que nos acaba de enviar el SAT con su folio CFDI ya oficial del SAT, su certificado, su código UID de esta factura, que es el código único, el folio fiscal, los datos del cliente, en la parte central los datos del pago que se ha realizado y con qué documento se encuentra relacionado, indicándonos también pues el XML o el archivo UUID de ese documento con el que se encuentra relacionado este CFDI de pago. Los datos pues oficiales de las cadenas originales y también los sellos digitales y por supuesto su código bidimensional. Este CFDI que se acaba de convertir en PDF, esta representación del CFDI en PDF, se puede generar tantas veces como se requiera en otros formatos de ser el caso. Esta es pues la generación entonces del CFDI de pago en el sistema y su consulta en la ventana de CFDI de pago y anticipo. A continuación veremos ahora la siguiente gráfica, la cual nos permitirá conocer el proceso para la generación de CFDI de anticipo y su aplicación. Para estos casos, igual también en el sistema, podremos tener dos vertientes. La primera, por ejemplo, podemos recibir un depósito de un cliente. Se capturará el depósito del cliente pues en cualquiera de las ventanas que ya conocemos en el sistema, que por ejemplo están en el menú tesorería, depósitos o depósitos inmobiliarios, dependiendo del caso. Una vez que se generan estos depósitos de clientes en el sistema, se le permitirá generar el CFDI de anticipo. La generación del CFDI de anticipo pues se realizará en la ventana justamente del menú clientes llamada CFDI de pago y anticipo, es decir, la ventana que estuvimos trabajando en su momento y que volveremos a utilizarla en un segundo más.
Esta misma generación de CFDI de anticipo es un requisito del SAT, ya que se tendrá que dar al SAT aviso de ese depósito con los datos correspondientes. Una vez que ya se generó el CFDI de anticipo, posteriormente pues se capturará en el sistema el contrato inmobiliario. En el contrato inmobiliario también se le podrá generarle el CFDI, es decir, pues en el menú clientes se capturará el contrato inmobiliario y posteriormente se le generará el CFDI de este contrato inmobiliario en estas opciones que estamos viendo a continuación. Una vez que se haya generado ese contrato inmobiliario con CFDI, podremos aplicar el depósito que inicialmente nos realizó el cliente contra este contrato inmobiliario. Y al momento de aplicar ese depósito al contrato, que se realizará por supuesto desde el menú tesorería depósitos inmobiliarios, desde ese momento que aplicamos el depósito al contrato que se generó, el sistema de manera automática generará un CFDI de aplicación de anticipo. Ese CFDI de aplicación de anticipo lo podemos consultar en la ventana justamente también de CFDI de pago y anticipo, en la pestaña correspondiente de justamente CFDIs de anticipo aplicado generados. En un momento más revisaremos la acción. La otra vertiente que comentamos, en la cual también se puede aplicar CFDI de anticipo y su aplicación, es la siguiente. Se capturará o se generará un depósito de cliente. El depósito de cliente se le generará un CFDI de anticipo muy similar al anterior. El CFDI de anticipo pues justamente también se generará desde la ventana de menú clientes, CFDI de pago y anticipo. Desde aquí podremos generar justamente CFDI de anticipo por generar, como lo veremos a continuación. Una vez que se haya generado ese CFDI de anticipo, podremos capturar la factura con su CFDI al cliente. Esa factura, recordando, se capturará en el menú clientes, segmento de facturas, factura para clientes. En esta ventana capturaremos esa factura y se timbrará. Una vez que la factura se timbró, podremos aplicar el depósito que inicialmente nos generó el cliente hacia esa factura. Una vez que se aplica el depósito a la factura, recordando que eso se realiza en el menú tesorería depósitos, en esta opción. Una vez que se aplica el depósito a la factura, posteriormente ya de manera automática el sistema habrá generado un nuevo CFDI de aplicación de ese anticipo. Esto en la ventana del menú tesorería, del menú clientes, CFDI de pago y anticipos, que es nuestra ventana principal con la cual estamos operando. Bien, realizamos ahora la acción. En esta misma ventana, para revisar qué CFDIs se pueden generar de tipo anticipo, nos desplazaremos a la pestaña correspondiente de CFDIs de anticipo por generar. Aquí en este filtro el sistema nos mostrará todos aquellos depósitos que están pendientes de generarles un CFDI de tipo anticipo. Recordando la gráfica, pues estamos generando estos dos procesos, ya sea de cualquier depósito generado de un cliente, podremos generar el anticipo al mismo. El sistema nos indicará entonces que aquí detectó un depósito de 35,000 pesos de acuerdo al rango de fechas. Recuerden que si se puede mover el rango de fechas, aparecerán más depósitos de ser posible, ya que pueden haber depósitos por identificar o pendientes de aplicarse un anticipo muy posteriores a la fecha actual, ¿no? O muy anteriores a la fecha actual, perdón. Entonces podremos en esta ventana pues generar el anticipo al cliente. Para generar este CFDI de anticipo, bastará con realizar las siguientes acciones. En la parte superior debemos elegir un lugar de expedición, que es un requisito para la generación del CFDI. Elegiremos los que nos haya liberado el área de contabilidad, con su código postal en automático y el CFDI relacionado a este CFDI que se va a generar. En la parte central pues seleccionaremos cuál o cuáles de los diferentes depósitos que se han generado de tipo anticipo queremos vincularles o generarles su CFDI. A continuación elegiremos una razón social de quién es el cliente al cual nos dio este anticipo. Pues seleccionaremos para nuestro ejemplo este cliente CompuPro. La forma de pago igual es editable por default bien estipulada de acuerdo al depósito que se capturó, pero sigue siendo modificable de último momento. Igualmente todavía podremos indicar al sistema, si ya sabemos, el banco origen, es decir, de dónde vino el dinero, la cuenta origen o número de operación, o en algunos casos pues estos datos simplemente están desactivados dependiendo de los casos. A la derecha visualizaremos que el sistema nos mostrará el folio del depósito, es decir, para poder ubicarlo rápidamente, en qué fecha fue generado, el proyecto con el que está vinculado y ningún otro dato adicional, ya que todavía no se le ha generado el CFDI.
Bien, una vez que está seleccionado nuestro o varios depósitos, en la parte inferior generaremos este CFDI con el botón siguiente. Al confirmar la acción, el sistema se enlazará ante el SAT y solicitará pues el timbrado de un CFDI y nos indicará los resultados en el extremo derecho del grid. Si no hay ningún inconveniente, el CFDI se habrá generado. Podremos verificarlo directamente en esta pestaña, en la cual nos dice el sistema que el CFDI de anticipo acaba de ser generado. Entonces, este CFDI que se acaba de generar, podremos también generarle un PDF, es decir, una representación impresa de ese XML. Para poder generarlo y ubicar nuestros depósitos que ya fueron considerados como anticipo, podremos ir al sistema en el filtro número 4, es decir, en este filtro en la parte superior que nos indica CFDI de anticipo generados. Al darle un clic, el sistema nos mostrará todos aquellos depósitos que ya fueron considerados como anticipo, como en este caso lo visualizamos, que fue un anticipo de este banco y de este cliente, del cliente CompuPro, y pues nos indicará el sistema que su CFDI de anticipo ya está generado. ¿Qué podremos hacer con el mismo, con este depósito? Pues de 35,000 pesos, que es un anticipo, podremos indicarle al sistema el PDF. Bastará con seleccionarlo y pues visualizamos que aún no tiene PDFs generados y podremos con el clic en el botón inferior generar su PDF. Para generar el PDF del anticipo, pues elegiremos el formato que se corresponde al proceso. En este caso es un PDF de anticipo nada más. Lo seleccionamos y el sistema nos indicará pues que el documento se generó correctamente y podremos ver que ya tiene una casilla en la cual indica que se generó el PDF. Para consultarlo, bastará darle un clic en esa celda y de inmediato el sistema abrirá el nuevo CFDI. Este nuevo CFDI con otro folio fiscal, otro folio y serie de CFDI, nos indicará pues que se trata de un anticipo de 35,000 pesos sin aplicaciones de IVA, con los sellos digitales, el código bidimensional y pues correspondiente ya a la generación de ese CFDI ante el SAT. Ya tenemos entonces pues nuestro PDF y nuestro XML de anticipo, como estuvimos viendo pues normalmente en la gráfica en la que estuvimos inicialmente trabajando. Ahora a continuación pues procederemos a revisar la generación del CFDI de aplicación de anticipo. Bien, de acuerdo entonces al procedimiento, se aplicó este depósito a una factura o se aplicó el depósito a un contrato, dependiendo del caso que haya sido, y esa aplicación del depósito a una factura o a un contrato hará generado de manera automática el CFDI de aplicación de anticipo. En este momento, pues yo ya generé internamente esa aplicación del depósito a factura. Podremos revisar ahora el CFDI de aplicación de anticipo. Yendo al sistema para poder revisar, de acuerdo a los filtros, cuáles son aquellos anticipos que ya están aplicados a una factura o a un contrato, bastará con ubicarnos en los filtros de la parte superior, en el filtro que se refiere al CFDI de anticipos aplicados generados. Al filtrar, el sistema nos mostrará entonces, en este caso, pues los diferentes depósitos que ya fueron aplicados a alguna factura o contrato, pero esos depósitos eran de tipo anticipo, es decir, el anticipo se aplicó. Para poder revisar su estatus, podemos ver entonces el tercer segmento. Recuerden que hay un segmento, dos segmentos, tres segmentos. El tercer segmento del CFDI nos indica que este CFDI era un CFDI de anticipo, pero ese anticipo ya fue aplicado entonces a alguna factura o algún contrato. Bien, entonces como ya se encuentra generado el CFDI de anticipo aplicado a una factura o a un contrato, ahora bastará simplemente generar el PDF para revisar ese CFDI de anticipo aplicado. Seleccionaremos entonces cuál es nuestro depósito de tipo anticipo aplicado ya a alguna factura o contrato. Queremos generarle el PDF. Se seleccionará y en la parte superior no olvidemos que siempre para generar un CFDI debemos seleccionar un lugar de expedición y el código postal y la serie correspondiente, que por default le viene indicada, pero se podrá cambiar de último momento. Una vez seleccionado, aún todavía no tiene PDF de anticipo aplicado, entonces generaremos ese PDF. Con el botón inferior generar PDF le daremos un clic confirmando la acción y elegiremos el tercer formato llamado aplicación de anticipos, ya que ese formato es el que carga los datos necesarios para la impresión de esta representación fiscal.
Al darle un clic, el sistema nos indicará si se realizó correctamente y de ser el caso, pues veremos aquí una casilla que ya se habilitó de manera automática la generación del PDF de anticipo aplicado. Podremos revisarlo con un clic y el sistema abrirá de inmediato este PDF indicándonos el logo, los datos de su factura electrónica, el folio fiscal, que es un nuevo folio fiscal, es el folio fiscal de aplicación de un anticipo, con sus datos de tipo de folio y serie y folio de su XML, los datos del folio fiscal y pues nos indicará, de acuerdo al requerimiento de la autoridad SAT, que se trata de una aplicación de anticipo. Y en este caso una aplicación de anticipo a una factura, indicándonos pues los datos de ese XML o UID al cual se le vinculó este anticipo y pues se aplicó correspondiente a esta factura o a un contrato. En la parte inferior los datos desglosados del depósito y los correspondientes cadenas digitales y también pues su código bidimensional de esta factura. Igualmente, este XML de tipo CFDI de anticipo aplicado también será guardado junto con los de anticipo y también los de pago en las carpetas definidas en el menú configuración parámetros, en su carpeta escondida o pública, dependiendo los requerimientos de cada empresa, en la cual pues ustedes o la persona responsable tendrá acceso para poder obtener de ahí el XML oficial junto con los PDFs generados. Pues también podríamos en la parte superior del sistema utilizar el último filtro de todos, el cual de acuerdo a las fechas, ya sea que filtremos todas las fechas y todos los movimientos, no importa su estatus, pues nos indicará el sistema cualquiera de los depósitos que hayan tenido participación en cuanto a la generación pues de CFDI de pago, CFDI de anticipo, CFDI de aplicación de anticipo, y nos indicará con las casillas pues cuál es su estatus actual que tiene cada uno de estos depósitos que se muestran en esta ventana, con toda su información detallada a la derecha, indicándonos pues en de ser los casos cuál es el código UID, su folio, serie y fecha de timbrado de la generación de los XML de estos depósitos. Todas estas acciones que se van realizando dependiendo del caso en el que estemos ubicados, por ejemplo, si nos ubicamos en CFDIs de pago generados, podremos con clic derecho sobre cualquiera de ellos cancelar un CFDI de pago. El sistema enviará una solicitud ante el SAT pidiendo la cancelación del documento y si la respuesta es positiva nos enviará un folio de confirmación de cancelación y en el sistema le dará el estatus correspondiente de cancelado. Igualmente, si queremos cancelar un CFDI de anticipo que se haya generado, nos ubicaremos en el filtro correspondiente, con clic derecho procederemos a cancelar ese CFDI de pago o en este caso de anticipo. Igualmente también podremos ubicarnos en el último filtro de CFDI de anticipo aplicados generados y aquí el sistema nos mostrará todos aquellos anticipos también que ya fueron aplicados pues a alguna factura y también pues tenemos la posibilidad de cancelar estos movimientos. Esta es pues la funcionalidad completa de la ventana de CFDI de pago y anticipos en el sistema AdControl ERP.